Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 36 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy en Le Tengo el Remedio vamos a hablar de un tema muy interesante como todos los días, pero este es particular porque tiene que ver con el Día Internacional en el que se busca erradicar totalmente la violencia contra la mujer. Y una de las circunstancias o estadísticas que más se conoce es que esta violencia inicia en los hogares o inicia en las casas o inicia con su pareja. Estefanía Maldonado nos va a acompañar la doctora Ángeli Casteblanco. Y bueno, doctora, cuéntenos, ¿qué es lo primero que hay que identificar en una situación que potencialmente se podría volver peligrosa? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero decir que para nosotros es bien significativo estar el día de hoy, porque justo hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Veníamos conversando además que ¿por qué se conmemora? Porque las cifras hablan solas, ¿no? Estamos hablando que alrededor del mundo hay unas 840 mujeres que han sufrido violencia basada en género, ¿cierto? Especialmente recibida desde su pareja. Entonces, para nosotros es especialmente relevante hablar de algunos señales, ¿cierto? Esto que llamamos las banderas rojas en las relaciones, que pueden presentar como algunos signos que nosotros podemos detectar a tiempo, ¿cierto? Aquí particularmente digamos que nosotros los hemos como categorizado como en 5 momentos, ¿no? Y el primero de ellos tiene que ver con esas actitudes, comportamientos relacionados con el control, por ejemplo, sobre la comunicación, ¿cierto? Es decir, con quién hablas, muéstrame el celular, déjeme las contraseñas, etc. Pero también con todos aquellos comportamientos destinados a controlar o a generar un aislamiento social, ¿no? Entonces no salga con esas personas porque se va a ver con sus familiares, pero también además relacionado con la desvalorización emocional, ¿cierto? Esto tiene que ver con desvalorizar la forma en la que te vistes, la forma en la que te comportas. También tiene que ver con esos comportamientos relacionados con, o digamos que destinados a generar intimidación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede que no se generen golpes físicos sobre el cuerpo, pero sí contra objetos, por ejemplo, o arrojar cosas y demás para generar como esa intimidación, ¿no? Y finalmente también hay ciertos comportamientos relacionados con la manipulación financiera, ¿cierto? Esto es lo que llamamos violencia económica, ¿no? Entonces, destinados a controlar los recursos que yo genero como una mujer autónoma o independiente, por ejemplo. Estos son algunas de las categorías por ahí que hemos encontrado. Doctora, hay un índice de violencia altísimo dentro de las relaciones de pareja y acá estamos hablando de algo particular y son de esas banderas rojas, todo eso que nos indica que en algún momento la pareja nos va a hacer daño y esto se puede ver iniciando la relación, pero pasa mucho que cuando uno está empezando a salir con un hombre se muestra perfecto, el hombre perfecto, Aníbal. No hay y luego resulta nada, que no es tan perfecto. No hay nada que discutirle a ese hombre, pero ¿cómo saber que definitivamente estamos entrando a un terreno peligroso en el que en algún momento podemos llegar a ser violentadas? Muchas gracias por la pregunta. Además que nosotros en la Cruz Roja Colombiana venimos trabajando un poco también en la deconstrucción de ese amor romántico, ¿cierto? El amor romántico justamente son esas ideas generalizadas que nos hacen creer que eso que está haciendo la otra persona es perfecto, lo hace porque me quiere, lo hace porque me quiere cuidar. Y siempre que he venido a este espacio como que les he hablado de la violencia psicológica como unos hilos, ¿cierto? Que se mueven desde arriba. Entonces tú no logras ver que te están manipulando, ¿sí? Porque lo hacen sutilmente, ¿no? Como con esos comportamientos. Evidentemente al inicio de toda relación pues todo es perfecto, exactamente. Después de ahí empiezan como a jalar esos hilos, ¿no? Para que tú te comportes de la manera en la que ellos desean que te comportes. Y uno no se da cuenta que está siendo manipulado y que está siendo como moldeado de alguna manera, ¿no? Entonces, sí es muy relevante trabajar con esta temática, especialmente incluso desde niñez, ¿no? Con las niñas, con las adolescentes también, para que empiecen a identificar esas banderas rojas desde el inicio. Entonces, cuando hablamos de construir el amor romántico, hablamos también de empezar a hablar de otras ideas que nos han hecho creer, por ejemplo, a través de las novelas, a través de los cuentos de princesas, de príncipes, ¿cierto? Porque eso es un poco lo que uno esperaría de una relación de pareja, ¿no? Que sea perfecto, como nos contaban en las historias de princesas, ¿no? Entonces aquí la tarea es identificarlo a tiempo, ¿sí? Claramente siempre decir que nunca es responsabilidad de la víctima o la sobreviviente, ¿cierto? Porque estos hilos uno no los ve, ¿sí? Entonces ahí es como la responsabilidad que tenemos. Y hay varias preguntitas. ¿Cómo poder inculcar esto desde la niñez? En las niñas, también en los niños, pues estamos hablando hoy del Día Internacional para erradicar la violencia contra la mujer, pero también se dan casos en donde una mujer es la que agrede a un hombre. ¿Cómo
cómo formar a los niños para que no lleguen hasta esta situación en donde la pareja los golpea. Bueno, sí, aquí hay algo particular y es la tarea debe hacerse a través de los derechos sexuales y reproductivos también, ¿sí? Y es una labor en donde hombres y mujeres debemos aprender que hay unos límites, ¿cierto? Hay unos límites en la palabra, en cómo toco el cuerpo de la otra persona, ¿no? Y aquí es muy importante que en las escuelas también involucren a los padres, a los docentes, porque esto no es solo, pues el niño yo le puedo dar toda la información, pero llega a la casa y sigue recibiendo ese bombardeo de información de un hombre tiene que ser así, fuerte, macho, no sé qué, aguantar. Y lo hemos hablado en otros espacios también bueno, históricamente también a los hombres se les ha negado como este derecho de sentir, de expresar emociones, y eso se va reprimiendo y eso se va ahí acumulando, ¿cierto? Nada, decir que aquí hay que hablar desde los derechos siempre, inculcar esto en hombres y mujeres, ¿cierto? En el cuidado individual, pero evidentemente en el cuidado del otro, ¿sí? Como una estrategia para prevenir todas las formas de violencia, ¿sí? Pero claro, cuando ya estamos grandes y empezamos una relación de pareja, ¿quién nos dice a nosotros que esa manipulación es manipulación, ¿cierto? Realmente es difícil que alguien nos diga porque como sociedad todos estamos inmersos en esas ideas del amor romántico, ¿sí? ¿Cómo hacer precisamente para romper esa idea del amor romántico? Porque pasa en muchas ocasiones que incluso el hombre que es el agresor piensa que lo que está haciendo está bien, entonces está bien juzgar a la mujer por cómo se viste, por con quién sale, por lo que hace, incluso después de terminada una relación. Sí, aquí hay algo importante y nosotros hemos trabajado más bien como desde la palabra resignificar, ¿cierto? Porque aquí no queremos decir que el amor no existe, el amor existe, ¿cierto? Pero el amor no es ese control, ejercer esa manipulación, ¿cierto? Aquí evidentemente pasa algo, como tú le decías bien, y es que como sociedad a hombres y mujeres nos enseñaron que esa es la manera en la que uno ama, ¿cierto? Aquí la tarea es que hombres y mujeres también nos sentemos y conversemos sobre qué fue lo que le dijeron al hombre de que era ser un hombre en una relación, ¿no? Que hay una tarea fuerte de decir, venga, no tiene que ser así, no tiene que ser fuerte, tiene que escuchar, tiene que calmarse, tiene que respirar, tiene que pensar bien antes del golpe, ¿cierto? Que es lo que, y el golpe no habla solo del golpe físico, sino del golpe emocional que generan también las palabras, ¿sí? Entonces aquí, como reiteramos, esto es un trabajo en donde tenemos que ser aliados hombres y mujeres, ¿sí? Para prevenir las formas de violencia. Cuando uno previene formas de violencia basadas en género, no hablamos solo con las mujeres, acá tenemos que hablar todos, ¿sí? También para reconocer que históricamente nos han inculcado unas ideas erróneas sobre qué significa estar en pareja, ¿sí? Entonces aquí lo que debe hacerse es conversarse, ¿cierto? Y convocar cada vez más a los hombres a educarse también en la prevención de las violencias. Esa violencia viene solamente, según estadísticas, investigaciones, usted que sabe todo eso, solamente de las parejas o también viene de pronto de otras relaciones, amigos, conocidos, ahí también hay que ponerle cuidado a eso. Sí, total. Mira que esa es una gran pregunta porque, bueno, cuando hablamos de violencia basada en género, especialmente se da en el escenario privado, de parejas y demás. Sin embargo, hemos encontrado también esas banderas rojas en las relaciones de amistad incluso, ¿cierto? Donde se intenta ejercer como esas formas de control sobre el otro, de porque se ve con esos amigos, etc. Entonces, desde ahí ya estamos generando unas banderitas ahí que hay que ponerle atención, pero se puede dar incluso en las relaciones de padres a hijos también, ¿sí? Incluso en las relaciones laborales. Nos hemos encontrado también con unas formas de violencia basada en género bien particular, ¿no? ¿Y hasta dónde una bandera roja es tan roja? Puede ser rosadita, por decir, como que no, pues sí, pero no es tampoco tan grave, lo puedo cambiar, o la puedo cambiar, o puedo moldear esto, o si no, por decir, es que un ejemplo que no vaya a ser así, no le gusta que use anillo, entonces ok, bueno, pues no tengo problema, no lo uso. Pero yo creo que en ese tipo de situaciones cuando la bandera es rosada, como dice Aníbal, que uno identifica identifica que hay un signo de alerta, ahí es cuando uno debe decir, ok, bueno, si Aníbal o el arete, para no poner, no sé, es mi pareja, pues debemos entonces asumir un rol de ir a terapia, no sé, ¿puede ser una alternativa? Claramente es una alternativa. Creo que en lo que ustedes han dicho hay algo común y es el tema de la comunicación, ¿cierto? Porque regularmente en las relaciones de pareja, como no se genera la oportunidad de comunicar que algo me incomoda, pues eso se sigue ahí guardando. Al final, justamente con esto que les mencionaba de los hilos, ¿cierto? Sí hay una incomodidad, pero yo no sé qué es lo que realmente me está incomodando, ¿sí? Aquí la primera tarea es, si algo me incomoda, chárlenlo, ¿cierto? Háblenlo y digan, ven, porque de pronto yo no te entendí bien porque me dijiste
dijiste lo del anillo, ¿cierto? Entonces ya, bueno, debe ser por eso, entonces no era lo que yo estaba pensando, pero como no se habla, entonces eso sigue creciendo, una bola ahí, y entonces el otro cree que, no, ya, si yo le dije y ella se quitó el anillo, estamos bien, ¿cierto? Y ella dice, no, pues me lo quité porque le incomoda a él. Entonces la comunicación es la clave esencial en todo esto, claro. ¿Qué pasa cuando nosotros lo hemos hablado, vuelve a pasar, lo hemos hablado y vuelve a pasar? No, aquí ya hay que tomar acción, ¿cierto? Porque lo que les digo, esto es una bola de nieve, ¿sí? Y sigue creciendo y entonces, en tanto eso no se resuelva, ¿sí? Pues claramente puede terminar en unas formas de violencia muchísimo más desproporcionadas. Y esto digamos, colocamos el ejemplo ahí, pero puede ser con zapatos rojos, zapatos amarillos, negros, saco, chaqueta, blusa. Entonces, venga, póngase una chaqueta, a mí me gustan las chaquetas moradas. Bueno, yo me la pongo, después, ¿por qué te puse la chaqueta morada? Y ahí, de aquí para allá, y luego esto va generando un problema mayor, que puede llegar incluso allá a violencia. Claramente, sí, las cifras lo demuestran, de hecho, que regularmente la violencia basada en género empieza a escalar con esas pequeñas acciones de control, ¿cierto? Entonces, claro, la pareja puede ir viendo como que le jala y le suelta, ¿cierto? Para ir viendo hasta dónde la otra persona cede, ¿cierto? En esto, y eso va a ir escalando en otras formas de violencia mucho más graves, ¿sí? Ya incluso llegar al feminicidio, ¿sí? Justo vimos hace poco el caso de la periodista, ¿no? Y veíamos también como en ese estudio de caso que también vivía una violencia psicológica en donde aparentemente pues recibía como una violencia alrededor de cómo se vestía, ¿cierto? Un juzgamiento. Y eso que usted dice es importante porque hay que decir, Aníbal, que eso también es violencia. Pedirle a una mujer que se quite o que no use o que deje de hacer cierto tipo de cosas, sí, ya iniciamos con un patrón de violencia. Total. Y usted lo ha mencionado, son muchos tipos de violencia. Hablemosle a la gente de cuáles son esos tipos de violencia y en qué lugar se debe pedir ayuda. Bueno, particularmente hay como 5 grandes tipos de violencia. La violencia psicológica, que tiene que ver con todas estas formas de control que les he mencionado. También está la violencia física, que es cuando ya directamente se llega a los golpes. Sin embargo, la violencia física no siempre deja rastros en el cuerpo, ¿sí? Una violencia física puede ser que te aprieten acá para que no hables. Eso es violencia física. Tiene que ver con el control sobre el cuerpo. También hay otra forma de violencia, que es la violencia económica, que les mencionaba, como el control de tus finanzas, incluso. O sea, ¿cómo es esa que una de las dos personas maneja la plata del otro o cómo es? Tipo así, pero pongamos un ejemplo. O lo manipula con el dinero. Helado. No le voy a dar helado. No sé. No, manipula con el dinero que es más como tipo, por ejemplo, en Colombia muchas mujeres trabajan desde su casa, ¿cierto? Esto se llama trabajo no remunerado, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en Colombia, digamos que ese es un trabajo que no se reconoce. O sea, las mujeres que están en su casa cuidando su hogar y a sus hijos, no se les reconoce eso porque no es un trabajo, pero evidentemente se llama trabajo no remunerado. Entonces la pareja las puede manipular porque dice, como usted no hace nada, ¿sí? Como usted no trae plata, eso es violencia económica, ¿sí? Hay otra forma de violencia que es la violencia patrimonial, ¿cierto? Y en particular cuando yo le pregunto a la gente como, ¿qué patrimonio tiene usted? Y entonces la gente me dice, no, pues yo no tengo casa, ni tengo carro, ni tengo nada. Pero su celular es su patrimonio, ¿sí? Sus documentos personales son su patrimonio. Entonces cuando la otra pareja ejerce violencia con esto, como romperle los documentos, dañarle el celular, es violencia patrimonial, ¿no? Y claramente una de las formas más graves de violencia basada en género es la violencia sexual, ¿sí? Que en Colombia la cifra es totalmente alarmante, a nivel mundial ni se diga, ¿no? La violencia sexual particularmente ha sido cometida en muchos de los escenarios, incluidos el conflicto armado, por ejemplo, también. Entonces esas son como algunas de las formas. Y bueno, con la última pregunta de ¿a dónde podemos pedir ayuda? Bueno, en Colombia hay... Violencia vicaria, faltó mencionar. Violencia vicaria, gracias, que hay muchas formas de violencia. Pero también está la violencia vicaria es bien particular, ¿sí? Es una forma de violencia basada en género en donde la pareja, puede ser hombre o mujer, utiliza a los hijos, ¿cierto? O utiliza a las mascotas incluso para generar un daño emocional, ¿sí? Entonces es como, no le voy a dejar ver al niño, no le voy a dejar ver a la niña, este fin de semana, aun cuando era su turno, no, si no me da plata no se la dejo ver, eso es violencia vicaria. Hemos tenido casos gravísimos en Colombia incluso donde infringen daño sobre los niños y las niñas para provocar daño sobre la pareja. Entonces, eso es violencia vicaria, que aún en Colombia no está ciertamente regulada, están trabajando ahí como en la ley, pero es otra forma de violencia también. Por último, ¿a dónde llamar? ¿Cómo pedir ayuda para cerrar? Bueno, en Colombia hay varias líneas de atención, digamos que la más grandota es la 155, ¿cierto? Que es la línea púrpura.
en donde todas las personas pues pueden, especialmente las mujeres, pueden pedir ayuda, orientación y demás. También pueden acudir a las comisarías de familia, ¿cierto? Ellos tienen ahí como la labor de dar como el elemento de la protección, pero también es muy importante que podamos ir mapeando dónde están las personerías, ¿sí? Porque hemos encontrado que en Colombia lamentablemente algunas rutas no funcionan como quisiéramos, ¿sí? Las personerías en Colombia son una figura bien importante porque nos ayudan a proteger esos derechos, la garantía de los derechos, ¿no? Entonces por ahí bien particular. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes, que todos como sociedad somos ahí corresponsables en el cuidado, está la línea 141, ¿cierto? Que es del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muy importante entonces ese llamado que se hace hoy en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para que todas denuncien, no se queden calladas, por favor. Acá tenemos en esta Casa Editorial una campaña muy importante, no es hora de callar y por supuesto rechazamos todo tipo de violencias. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación. Angélica Blanco, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Buen día. Gracias.